Bueno, bienvenidos a este podcast Educa Hoy. Es el espacio donde representamos la educación del presente y del futuro. Hoy más que nunca, el mundo cambia a un ritmo vertiginoso. La tecnología evoluciona, las formas de comunicarnos se están transformando. El acceso a la información es casi ilimitada. Sin embargo, si miramos dentro de muchas aulas alrededor del mundo, nos encontramos con un modelo de enseñanza que poco ha cambiado desde hace más de 250 años. Desde 1960, con la llegada de la revolución industrial, el sistema educativo fue diseñado bajo un esquema que respondía a las necesidades de ese momento histórico. Formar obreros disciplinados, puntuales, obedientes, pero ese es el propósito de la educación en pleno siglo XXI. Este panorama nos invita a hacer una pausa, reflexionar y hacernos una pregunta esencial. ¿Cómo podemos transformar y modernizar la forma en que nuestros niños, jóvenes y adultos aprenden hoy? En las últimas décadas han surgido y ha cobrado fuerza nuevas teorías y modelos disruptivos que buscan justamente eso, repensar la educación desde sus cimientos. Entre ellos encontramos el conectivismo, el constructivismo, el aprendizaje basado en proyectos, la neuroeducación y muchos otros enfoques que promueven una enseñanza más activa, significativa y centrada en el estudiante. Así que hoy, si eres docente, estudiante, madre, padre, investigador o simplemente alguien que cree que la educación puede y debe ser distinta, este episodio de Educa Hoy es para ustedes. Hoy nos acompañan grandes profesionales. Tenemos a la doctora Felisa Lebrero, tenemos a la maestra Lisette Olvera, al doctor Víctor Hernández, al maestro Leonardo Mendoza y su servidor William Calvo. Así que vamos a estar hablando un poco en este episodio sobre un recorrido introductorio para estas teorías y modelos emergentes, eh, entendiendo sus fundamentos, sus diferencias y sobre todo su potencial transformador, acompañados de profesionales en el tema. Para esto vamos a iniciar con el doctor Víctor Hernández, experto en el conectivismo en la era digital. Hola Víctor, ¿cómo estás? Antes de que abordemos este tema, cuéntanos un poco de vos. Hola, ¿qué tal, William? Compañeros, actualmente pues me desempeño como director de educación primaria e imparto cursos de nivel posgrado de educación. De igual manera, pues actualmente curso un doctorado en transformación disruptiva e inteligencia artificial aplicado a la educación. Excelente, Víctor. Muchísimas gracias. ¿Qué debemos entender por conectivismo? Muy bien, pues el conectivismo es una teoría de aprendizaje que se ha desarrollado en los últimos tiempos, precisamente en esta era digital, donde el proceso de aprendizaje se realiza mediante el uso de herramientas digitales y redes interconectadas. Aquí el conocimiento hay que entender que puede estar en una persona, en una red, en una base de datos. Cualquier ente que se conecte a la red puede compartir información y sobre todo adquiere conocimiento del aprendizaje colaborativo. ¿Ok? Ahora, ¿el conectivismo realmente podría considerarse una teoría o un paradigma de aprendizaje? Si bien es cierto, William, esta teoría no se ha consolidado todavía en la práctica, pero sí surge como una propuesta para comprender cómo el aprendizaje se hace mediante diferentes conexiones de nodos inmersos en una red de conocimiento. Es de verdad una teoría atractiva que se desarrolla en el auge de la tecnología, donde se fomentan las redes de aprendizaje que pueden ayudar a los alumnos a conectarse entre sí y de aprender de manera mucho más eficaz. Ellos siempre desarrollan habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación y sobre todo resolución de problemas para mantenerse actualizado y en un continuo aprendizaje. Súper, muy interesante. Ahora, Víctor, ¿cómo crees que podríamos aplicar esto en las aulas? Siempre en el aula debemos de fomentar la creación de redes de aprendizaje y colaboración entre todos los estudiantes, utilizando precisamente herramientas tecnológicas y recursos digitales que ellos mismos ya conocen. Algunos ejemplos que te puedo dar, en redes sociales está X, que antes era Twitter, LinkedIn, plataformas de aprendizaje en línea como Google Classroom o Schoology, o también herramientas de videoconferencia como Skype o Google Meet. Estos recursos nos pueden hacer animar a los alumnos a compartir sus conocimientos y experiencias, siempre colaborando en proyectos y tareas para desarrollar habilidades de pensamiento crítico y desafiándolos a considerar siempre diferentes perspectivas del
cualquier tema que les interese. Ok. Ahora, ¿cuál sería el papel en el aula del estudiante y del docente en el conectivismo? Muy bien, en cuanto al estudiante, siempre se pretende que el alumno cree una red de aprendizaje a partir de sus intereses y sus necesidades personales. Pero por ese motivo debemos de situar esa teoría en el centro siempre del aprendizaje al estudiante. Entonces, el papel del docente es orientar a los estudiantes a elegir fuentes confiables de información y sobre todo poder distinguir entre lo que es una información importante y lo que es trivial para ellos. Buenísimo. ¿Cuál consideras que puede ser los beneficios de aplicar el conectivismo en el aula ya como para ir concluyendo este tema? Muy bien, William. Definitivamente el conectivismo ayuda a crear entornos de aprendizaje mucho más atractivos, emocionantes y motivadores, tanto para los docentes como para los alumnos. También puede ayudar a los alumnos a aprender de una manera mucho más eficaz, siempre creando redes de conexiones entre personas, ideas y recursos. Hay que fomentar siempre la colaboración, el intercambio de conocimientos entre ellos, que participen siempre activamente en el proceso de aprendizaje y desarrollen sobre todo un pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas de la vida cotidiana, sobre todo promoviendo lo que es el aprendizaje permanente. Excelente. Muchísimas gracias al doctor Víctor, perdón, por esta información. Este, hemos aprendido que el Gracias. conectivismo surge de alternativas actuales para el trabajo en el aula en la era digital. Y ahí me confundí porque seguimos ahora con el maestro Kevin Méndez, experto en el área de la neuroeducación enfocada a nivel básica. Kevin, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, bien, Akira, está escuchando ahorita a Víctor y quedo totalmente de 10, pero aquí andamos. Eh, Excelente. Kevin, cuéntanos un poco de ti. sí, sí, muy bien, para pues, lo que me toca me presento, como un docente tengo experiencia en educación básica, si bien soy egresado de la licenciatura en educación primaria, no me he cansado ni me he bastado con eso, he ido más allá en educación secundaria, en media superior y actualmente también me desempeño como formador de docentes en la Universidad del Golfo de California, pues, donde actualmente estoy estudiando el doctorado en transformación disruptiva e inteligencia artificial aplicada a la educación. Excelente. La neuroeducación, Kevin, surge de la unión entre la neurociencia, la psicología y la pedagogía. Y esto nos recuerda algo fundamental, que cada cerebro es único y aprende de manera distinta. En el aula, ¿qué puede significar esto? Esto que no podemos enseñar de una sola forma. Como docentes tenemos que entender que debemos generar experiencias diversas que activen la mente y las emociones de los alumnos, ¿verdad? En las primarias, donde enfrentamos retos como la falta de motivación, la deserción escolar y contextos familiares complejos, la neuroeducación nos ofrece claves valiosas. El juego libre, las artes, no son tiempo perdido, son la base para desarrollar la creatividad, la resiliencia y la confianza en los alumnos. Wow. Entonces, ¿por qué seguimos regresándolos a lo extracurricular? Yo creo que el desconocimiento, la falta de formación en el docente, la falta a lo mejor de esta preparación y el tiempo para abordarlo en las clases, la carga que existe también en la currícula, nos lleva a entender muchas veces que las emociones positivas, o más bien nos lleva a no entender que las emociones positivas y la mirada de confianza de un maestro influyen directamente en el aprendizaje. Sin embargo, todavía existen prácticas que humillan o ridiculizan al estudiante. Entonces, la pregunta es, ¿queremos obediencia a corto plazo o confianza y autonomía a largo plazo? Es lo que me pregunto. La plasticidad cerebral nos muestra que cada día el cerebro de nuestros alumnos cambia. Lo que vive en el aula impacta su presente y su futuro. Y pues un dilema que probablemente sea la base de esto. ¿Qué dejamos marcado en sus cerebros? ¿Miedo o motivación? Entonces, ¿en dónde debería ir? ¿En lo extra o en el currículum simbrado presentemente? Wow. Entonces, continuando con eso que dice que en este momento la pregunta es, ¿estamos dispuestos a soltar las viejas recetas que nos dan control para abrir paso a prácticas que de verdad dan libertad de aprendizaje? La sociedad
nos está empujando hacia allá, nos demanda, nos requiere en ese modo, en ese estilo, como dicen los jóvenes ahora, en ese mood. ¿Por qué? Porque adoptar este enfoque nos obliga a dejar atrás una educación basada en memorización, en castigos y miedos, y nos invita a apostar por la motivación, el respeto y la construcción de aprendizajes significativos. La neuroeducación nos reta a ser docentes que acompañan y gestionan el aprendizaje, no solo que transmiten información. Si entendemos así como aprende el cerebro, podremos diseñar aulas más humanas, creativas y resilientes. Esa es la verdadera transformación que necesita la educación básica en México. Yo hoy lo he dicho y lo postulo siempre. El ambiente de aprendizaje por encima de la ruta de aprendizaje. El ambiente es esencial. Excelente, Kevin. Muchísimas gracias. Creo que aquí nos deja un poco la parte de ir reflexionando, ¿verdad? En la sobremesa familiar, en los pasillos de las escuelas o en nuestras discusiones académicas, porque la educación que construyamos hoy será el país que tengamos mañana. La siguiente teoría que vamos a estar conversando se basa en la idea de que las personas aprenden a través de la observación y la imitación de los comportamientos de las personas en su entorno social. Nuestra siguiente invitada, la doctora o la máster Lisette Olmera, experta en teorías del aprendizaje social. ¿Cómo estás, Lisette? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, mi nombre es Lisette Olvera, soy licenciada en inglés y tengo una maestría en educación. Actualmente estoy trabajando para la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Extensión Los Cabos, y pues mi formación principal ha sido en la enseñanza del inglés, en todos los niveles, pero primordialmente lo que es el nivel básico. Excelente, Lisette. Lisette, vamos a entrar en tema porque este es bastante interesante. Según Bandura, este tipo de aprendizaje ocurre en contextos sociales y no se limita al refuerzo directo. También destaca la importancia de los procesos cognitivos y conductuales en el aprendizaje y reconoce que el estado mental de una persona puede afectar su capacidad para aprender. Háblanos un poco de esta teoría. Así es. Bueno, esta teoría principalmente se centra en cómo las personas aprenden a través de la observación, imitación e interacción con todo lo que tiene que ver con el entorno social. Y esta teoría se basa en 4 principios, que es la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Interesante. ¿Qué te parece si vamos uno a uno de los principios para entender su enfoque y cómo se aplican? Sí, gracias, William. Esto, como te mencionaba, pues se basa en 4 principios y actúan de la siguiente forma, que tienen una interrelación entre sí. El primero, que es la atención, es fundamental para que este aprendizaje social fluya y es necesario centrar esta atención en todos los detalles que son relevantes en el comportamiento observado. De ahí vendría, después de centrar nuestra atención en algo, vendría lo que es la retención. Y la retención, pues precisamente es esa capacidad de poder recordar eso que fue observado para que este aprendizaje social sea efectivo. Una vez que ya centramos nuestra atención en algún tema, objeto, materia y retenemos la información que es relevante, ahora viene el paso que es la reproducción. Después de haber observado, retenido esta información, se necesita precisamente reproducir este comportamiento o habilidad aprendida al observar a otros. En otras palabras, pues es poner en práctica lo aprendido. Y por último, la motivación, que no deja de ser importante, es uno de los temas, una de las etapas más importantes también, que en este proceso, pues más que nada se va a impulsar lo que es el interés, esfuerzo y perseverancia en el aprendizaje. Y esta motivación, pues puede ser intrínseca, es decir, cuando es autogenerada, o extrínseca, que ahí ya entraríamos nosotros como docentes, podría también ser impulsada por factores externos y pues bueno, esto va a generar precisamente un sentido de confianza. Suena súper interesante esta información, esta teoría. Ahora, ¿cómo consideras que es posible obtener aprendizajes significativos a través de la social? Bueno, considero que la participación activa de los alumnos es un punto clave, porque gracias a eso se van a generar entornos en donde se fomente la interacción, colaboración
y sobre todo lo que es el intercambio de ideas, el trabajo en equipo y los proyectos que tengan un fin común. Excelente. Lisette, así en breve, ¿cuál consideras o cuál sería tu recomendación a los docentes para aplicar esta teoría tan importante en el aula? Bueno, creo que divergen en el punto de Kevin y de Víctor, esta teoría, en que el ambiente es fundamental y crucial para que este tipo de teoría pues tenga éxito. Si nosotros generamos un ambiente de confianza y a donde se le tome en cuenta al alumno, partir de sus intereses, de qué es lo que ellos quieren hablar de un tema y nosotros ser una especie de moderadores, pienso que sería muy efectiva. Excelente. Muchísimas gracias a la maestra Lisette por ampliarnos esta teoría y dejarnos un aprendizaje tan importante en la aplicación en las aulas. Nuestra Gracias. siguiente invitada es la doctora Felisa Lebrero. La doctora Lebrero se ha destacado por su interés en implementar metodologías innovadoras como el aprendizaje basado en proyectos o el ABP en sus aulas, ayudando a formar estudiantes no solo con sólidos conocimientos teóricos, sino también en habilidades críticas para enfrentar los retos del mundo. Buenas, doctora, así como nuestros anteriores invitados, cuéntanos un poco sobre tu experiencia y preparación. Hola William, ¿cómo están? Hola a todos. Pues sí, efectivamente, soy apasionada de estas cosas. Yo soy médico de profesión, tengo una especialidad en medicina estética y además tengo una maestría en orientación profesional vocacional educativa y actualmente estoy cursando también un doctorado, ¿por qué no? Para ser doblemente doctora. Entonces, pues sí, estoy convencida de que se puede cambiar el mundo y se puede cambiar el mundo con las nuevas generaciones. Entonces, pues hay que cambiarlos a ellos primero. Excelente. Doctora, el ABP, que ya vimos que, ¿cómo se llama? Es una metodología de enseñanza activa que permite a los estudiantes aprender resolviendo problemas reales y significativos. Cuéntanos un poco de esta teoría. Sí, justamente, pues este asunto, como yo le llamo, ¿no? A veces, creo que se puede aplicar desde muy pequeños, no nada más a nivel superior, que es en el que yo estoy un poco más especializada con los universitarios, sino que se tiene que estar aplicando desde muy pequeños, desde la educación básica, como decía Kevin, como decía Víctor, y la misma Lisette, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque efectivamente lo que se tiene que hacer es modificar la manera en que los estudiantes están realizando sus trabajos, tanto en clases como fuera de ellos, ¿no? Entonces, es una metodología de enseñanza que activamente permite a los estudiantes aprender resolviendo estos problemas. Entonces, lo interesante es que los enfrentas con los retos del siglo XXI, ¿no? Entonces, eh, no nada más es adquirir el conocimiento, sino saber qué voy a hacer con esto, ¿no? O sea, lo tengo que llevar a la práctica y la mejor manera o el mejor momento para poder llevar a la práctica esto y si tienes errores, resolverlos antes de que te topes con la vida real es dentro de las aulas. Excelente. Entonces, te hago la misma pregunta que le hice a nuestros compañeros. ¿Cómo podemos llevar los docentes esta metodología al aula de manera práctica? Híjole, a veces creo que lo ven muy complejo, pero realmente es mucho más sencillo de lo que se piensa. Lo primero que tienes que hacer es, como docente, plantearte una pregunta, un dilema, una situación. En mi caso, pues obviamente les planteo casos clínicos, les planteo, obviamente yo estoy en la licenciatura en nutrición, entonces les planteo casos reales, ¿no? Algún paciente que te vas a topar específicamente. Y a partir de ahí, el docente solamente tiene que organizar el proyecto para que lo vayan llevando a cabo de manera constante. Eh, se tiene que hacer en fases, sí tiene todo un trabajo de investigación, o sea, de planeación, y obviamente después los alumnos tienen que empezar a investigar, a armar su producto, a preguntar qué es lo que está pasando o cómo puedo resolver lo que me está llevando un problema. Y después de esto, pues lo presentan, ¿no? O sea, ok, perfecto, ya tengo mi producto, junto con la realimentación, presentan todo su proyecto y después le das una retroalimentación. Wow. ¿Y qué habilidades desarrollan los estudiantes al trabajar con el ABP? Pues mira, las habilidades realmente son desde comunicación, desde toma de decisiones, creatividad, porque les tienes que dar también esta libertad de que pues lleven a cabo el producto o el proyecto como ellos quieran, ¿no? Busquen soluciones innovadoras, los pones a que colaboren, a que puedan integrar todo el conocimiento teórico en la práctica. Y entonces aprenden a aprender.
que es lo más interesante de todo esto, que empiezan a entender que no pueden llevar un mismo resultado todo el tiempo, sino que cada situación debe de llevar un punto diferente y que cada caso es más complejo que el otro. Y entonces tienen que ir aumentando el conocimiento para poder llevar a cabo la resolución del problema. Y esto los hace crecer de manera personal, pero también profesional. Excelente, eso suena súper útil, pero ¿qué beneficios específicos tiene esta metodología en la educación superior? Pues mira, los estudiantes conectan la teoría con la práctica, que creo que es lo más importante. Los sometes ante su propio escrutinio y además de esto, puedes hacer que tengan un ambiente en el que ya no se sientan tan presionados cuando ya egresaron, sino que como que ya los has mantenido en una, pues como en un ejercicio constante, ¿no? Entonces, les integras también muchos problemas interdisciplinarios, no nada más es una materia, sino que son varias materias, desde varios puntos de vista tienen que recuperar la información y tienen que integrarla para poder realizar una solución y obviamente la colaboración, que es la base de, pues, de este siglo XXI, ¿no? Fomentas también un poquito la autonomía, fomentas liderazgo, adaptabilidades y pues todo esto hace que los estudiantes se motiven para seguir aprendiendo, para poder resolver los problemas que se van a topar y esto es al final pues el mundo real, ¿no? Claro, suena una metodología muy completa. ¿Algo más que quieras compartir antes de cerrar? Pues yo creo que como conclusión, creo que el aprendizaje basado en problemas, a pesar de que parece muy complejo, no lo es. Creo que es muy flexible. Puedes ir aumentando la dificultad de estos proyectos y definitivamente el docente también va adquiriendo ciertas capacidades que también lo hacen crecer como persona, ¿no? Y se puede aplicar en diferentes niveles educativos, no nada más en, pues vamos, lo podemos hacer desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, inclusive hasta doctorados, ¿no? Si lo quieres. Y después de esto, pues experimentar, ¿no? Creo que eso es importante. Aprender con los demás, aprender a aprender, autogestionarte y transformar las aulas, que creo que esto es lo más importante. Y justo lo que decía Víctor, Kevin y Lisette, las aulas deben de modificarse y el ambiente donde los alumnos están realizando sus actividades también cambia. No los necesitas tener sentados en un aula, sino al contrario, pueden salir, pueden estar en grupitos, pueden estar, no sé, a lo mejor tomándose un agua, estar comiendo el lunch mientras están trabajando y les das este ambiente de seguridad de que están aprendiendo y a la vez están trabajando. Wow, muchísimas gracias, doctora Lebrero. Definitivamente, esta es una de las teorías más modernas, pero que se puede aplicar en cualquier salón de clases. Ahora viene una de las teorías que más resuenan en la educación actualmente, que es el constructivismo. Sin embargo, vamos a ver cómo esta teoría no solo se lleva a la práctica en un salón de clases, sino también se puede llevar a, a cualquier industria como lo es la manufactura. Continuamos con Leonardo Mendoza, con quien hablaremos sobre la teoría del constructivismo. Que nos puede enseñar, ¿verdad? Cómo se puede convertir esto en un diferenciador disruptivo para transferir conocimientos dentro de la industria con aplicación práctica. ¿Cómo estás, Leonardo? Muchas gracias, William. Te agradezco muchísimo. Y pues bueno, me presento. Mi nombre es Leonardo Mendoza. Tengo la licenciatura en Ingeniería Industrial y un MBA también en este aspecto. Y pues algo que traigo de trayectoria son escasos 30 años en lo que es industria, en áreas de operaciones, mejora continua y lo que viene siendo recursos humanos como tal. Entonces, pues muchas gracias por la introducción, Willy. Muchas gracias, Leonardo, y bienvenido. Primero, para los que nos escuchan, ¿qué podemos entender por constructivismo? Sí, muchas gracias, William. Mira, voy a tratar de ser muy apegado a lo que es la definición y para ya después de entrar en la parte práctica, ¿no? Entonces, el constructivismo básicamente se enfoca en construir conocimiento a través de experiencias significativas y evidentemente ricas en la materia o en el enfoque que le estás buscando, ¿no? Y esto, pues evidentemente implica cambiar el esquema tradicional del aula que está centrado, pues, en el profesor, hacia un modelo que integra estas mismas herramientas, pero potenciadas con nuevas tecnologías, como pueden ser las redes sociales, los blogs, los wikis,
y también herramientas pedagógicas como son los mapas mentales, el debate, trabajo de campo y proyectos colaborativos. Y pues bueno, todo esto, por lo que detona es que se genere experiencias únicas para que ellos puedan ir creando esos andamiajes y aprendan haciendo como tal, ¿no? Wow. Entonces, podríamos decir que el constructivismo realmente puede ser un diferenciador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, por supuesto. De alguna manera creo que es un elemento o una teoría disruptiva, ya que parte de la idea de que la finalidad de la educación, ya sea en una institución o en una sala de capacitación, si esto lo trasladamos a lo que viene siendo la industria, es impulsar el crecimiento personal dentro de una cultura colectiva o de grupo. Y para que el aprendizaje sea significativo, pues es muy importante que el alumno o el individuo participe en actividades que traigan intención, que estén planificadas y que sean colaborativas. Entonces, al experimentar resolver los problemas reales y reflexionar en equipo, los estudiantes logran tener una mejor comprensión más profunda y evidentemente los toca con su parte emocional. De otra manera, el aprendizaje sería superfluo y no produciría ese verdadero cambio. Entonces, sí es muy importante que sea significativo para que se anide en lo que viene siendo lo que conocemos como la memoria de largo plazo, ¿no? Interesante. ¿Cuál sería esos puntos de cuidado para poder que el constructivismo realmente funcione? Fíjate que esta es una excelente pregunta, William. Como cualquier teoría tiene sus áreas de oportunidad que uno tiene que cuidar. No quiere decir que sea mala, más bien dicho, son aspectos que uno tiene que cuidar. Y en el caso concreto del constructivismo es que este basa sus andamiajes, que son apoyos que permiten al alumno avanzar en su aprendizaje a partir de lo que ya conoce. Entonces, basado en este contexto, si ese conocimiento previo no existe o es muy limitado, el facilitador o el docente debe buscar combinar una instrucción directa con, evidentemente, con estrategias de andamiaje, que es lo que el constructivismo trae a manos llenas para poder enseñar a identificar información clave y en ese aspecto buscar sintetizar para que pueda almacenarse en esa memoria de largo plazo y ahora sí entrar de lleno en el aprendizaje haciendo, ¿no? Un ejemplo sencillo para no quedarnos mucho en la parte teórica es, imagínate un equipo de básquetbol que no entrena para nada y llega directamente a jugar. Si no tuvo prácticas de tiros, movimientos para saber dónde tiene que dirigirse, defensa, y lo quiere aplicar de manera inmediata, pues evidentemente no va a darse esas condiciones. Por lo tanto, es importante tener esos principios para poder posteriormente construir los andamiajes en ese aspecto. Entonces, es más o menos una comparación similar, ¿no? Excelente. Y muy claro lo que nos dices. Entonces, ¿cuáles serían las aplicaciones prácticas del constructivismo en la industria y la educación? Sí, por supuesto. Hay varias. Te voy a compartir tres principales. La primera es juego de roles, es decir, el poder simular en el espacio, en la sala de capacitación o en el aula, escenarios reales. Por ejemplo, cómo resolver el reclamo de un cliente molesto y traer el caso como tal. Y con ese equipo multidisciplinario que vive todos los días esas situaciones, cómo lo resuelves para que de alguna manera encuentres haciendo la solución a este tipo de situación. Otra segunda viene siendo a través de preguntas abiertas, es decir, que inviten a analizar, predecir o formular hipótesis en equipo y luego presentarlas hacia el grupo para que de alguna manera haya esa retroalimentación de qué sí está funcionando, qué no. Y en ese hacer puede ser que te equivoques, pero esas fallas son las que te permiten potencializar el crecimiento y que se queden para encontrar la mejor solución. Y una tercera, como bien
aquí entro o vinculo lo que la doctora Lebrero comentó, pues a través de proyectos reales. Y esto es llevando a los participantes a los espacios donde surgen los problemas y resolverlos aplicándolos, por ejemplo, con las metodologías de mejora continua, guiados por un mentor que les enseñe la herramienta. Y una vez que entiendan la herramienta como tal de mejora continua, llámese casa de desperdicios, optimización de procesos, balanceo, ellos entiendan la problemática que tienen, ven la metodología y en ese momento vinculan para llegar con una propuesta como tal. Entonces, a final de cuentas, el principio fundamental es conectar lo aprendido en el aula con problemas y proyectos reales, y así los individuos o los estudiantes no solo memorizan, sino que construyen conocimiento útil y desarrollan habilidades aplicadas en su vida laboral, así como comparten los resultados en sus redes sociales, en blogs, podcasts o wikis, y refuerzan la cultura de colaboración, así como algo muy importante que es reconocer los logros y generar un impacto positivo en toda la empresa, lo cual permea y genera esa situación de inclusión como tal, ¿no? Excelente, Leonardo. Muchísimas gracias. Realmente ha sido una sesión muy interesante. Hemos tenido bastante información con respecto a cada una de estas teorías inspiradoras y modelos disruptivos que realmente lo quieren es a buscar una forma en que podamos entender y que podamos practicar la nueva educación. Hablamos del conectivismo, por ejemplo, que fue una propuesta que responde al aprendizaje en red propio de la era digital, donde el conocimiento no solo se transmite, sino que se construye colectivamente a través de múltiples nodos interconectados. Luego vimos la neuroeducación, donde entendemos que el cerebro aprende mejor cuando se activan las emociones, la curiosidad y la motivación. Exploramos la teoría del aprendizaje social, que nos recuerda que el entorno, la observación y la interacción con otros son componentes esenciales del aprendizaje. Al igual que educar, también es modelar, inspirar, generar confianza y construir comunidades. Con la doctora Lebrero vimos el aprendizaje basado en proyectos, el ABP, que descubrimos que el aula puede ser laboratorio de soluciones reales, donde el estudiante se convierte en protagonista, trabajo en equipo, investigando y presentando propuestas concretas. Y terminamos con el constructivismo. Reafirmamos que el conocimiento se construye, no se impone, a partir de la experiencia, la reflexión y el contexto, ya sea en una escuela, en una fábrica, en una sala de capacitación. Lo importante es generar entornos donde el aprendizaje tenga sentido, conexión y propósito. Cada una de estas teorías ofrece herramientas y enfoques distintos, pero todas coinciden en algo esencial. El centro del aprendizaje ya no es el contenido, es la persona. Como docentes, formadores o líderes educativos, el reto está en atreverse a cambiar, en atreverse a desprenderse, atreverse a probar nuevas metodologías y construir aulas más dinámicas, colaborativas y humanas. Porque modernizar la educación no es solo incorporar la tecnología, es repensar las relaciones, los procesos y las finalidades del aprendizaje. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de este episodio de Educa Hoy. Y si de algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar diferente, te invitamos a compartirlo, debatirlo y llevarlo a tu entorno, porque como bien sabemos, la educación se transforma hoy, será el futuro que viviremos mañana. Muchas gracias.